¿Nuestra qué? Unión con Cristo. Entonces, alguien que me pueda decir qué aprendió del domingo, algo, porque necesitamos, mire, la palabra de Dios dice que la fe es, ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces necesitamos oír, pero también necesitamos ¿qué? Entenderla. Y para entenderla usted debe, yo sé que usted tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Pero necesitamos también un cuaderno, una agenda para escribir. Y que usted sea como los de Berea, que oían el mensaje y luego decía ellos se iban a estudiar, a escudriñar las escrituras para ver si lo que el que estaba enseñando era cierto, ¿cierto? Pero no solo para eso, sino para meditar también en la palabra. Nosotros recibimos la palabra y luego la meditamos, ¿cierto? Y eso es lo que va a traer transformación, va a traer revelación a nuestras vidas, ¿sí o no? Entonces, ¿nuestra qué? Unión ¿con quién? Con Cristo. Entonces, una de las cosas que enseñamos es qué es lo que necesita la iglesia. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Bueno, tomar conciencia de Él. ¿Qué más? Bueno, la iglesia necesita entender que hay dos tipos de personas, no hay un intermedio. Uno que está en Adán y otro que están en Cristo. Los que están en Adán tienen que muerte. Por eso necesitan ahora ¿qué? Estar en Cristo para que tengan vida. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida ¿qué? En abundancia, ¿cierto? Pero recuerden, entonces dijimos que la iglesia realmente, yo quiero que la iglesia sea consciente y Dios nos está enseñando. Quiero que la iglesia podamos entender que nosotros estamos completos y no nos falta nada. O sea, la iglesia no viene a este lugar para pedirle a Dios que le dé algo. Porque si venimos para pedirle a Dios que nos dé algo, quiere decir que usted no ha entendido lo que sucedió en el nuevo nacimiento, no ha entendido la obra de la cruz, no ha entendido lo que Jesús hizo por la iglesia en la cruz. Entonces nosotros aquí, la iglesia lo que necesita es, recuerde lo que le dijimos, lo que dijo Pablo, lo que necesita es poder entender y conocer lo que somos en Cristo. Pablo, recuerde, nunca oró para decirle a Dios que sanara a la iglesia, para que le diera algo a la iglesia. Pablo siempre, sus oraciones de Pablo, el hombre que tenía más revelación de la gracia, era que tuvieran ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿qué? De Él. Que le fueran iluminados los ojos de su entendimiento para que le fuera revelado la esperanza a qué fue que nos llamó el Señor, ¿cierto? ¿Cuáles son las riquezas, la herencia que tenemos en Cristo y cuál es el poder que ahora tiene la iglesia? Él no dijo, denle más poder, Él no dijo, denle más riquezas, Él no dijo eso, Él dijo que puedan entender lo que ya tienen. Amén. ¿Qué más dijimos? Recuerde que les había dicho que había un versículo que yo quería que ustedes meditaran. Otro. Le dije que era muy importante porque ese versículo decía lo que es usted. ¿Se recuerda? No. Tampoco. Le dije que ese versículo tenía que ver con lo que usted es. ¿Se recuerdan? Segunda de Corintios 5:17. Tiene que ver con lo que ustedes, por eso es importante meditar, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Ahora dice él, nueva criatura es. Entonces, lo que estamos enseñando es nuestra unión con Cristo, que la iglesia necesita saber quién es en Cristo, ¿cierto? O sea, necesita entender su posición, para que podamos decir como Pablo dijo, ¿no? Yo lo repito harto, pero esto es importante. Pablo dijo, en Él vivo. ¿Sabe por qué Pablo decía eso? Porque Él entendía. Dijo, en Él vivo, en Él ¿qué? Me muevo y en Él ¿qué? Existo. O sea, Él nunca se miraba fuera de Dios o fuera de Cristo. Él siempre se miraba en Cristo. Y la iglesia necesita, y recuerde lo que el Señor nos habló para este año, sea consciente de mi presencia y podrás practicar mi presencia.
¿Por qué la iglesia no practica la presencia? Porque no es consciente de la presencia de Dios. ¿Cierto? Entonces, practicar la presencia, ¿qué es? ¿Qué es para usted practicar la presencia de Dios? ¿O qué es ser consciente de la presencia? Te lo voy a decir, ser consciente de la presencia de Dios, ser consciente de quién vive en mí, como lo que le estoy diciendo que Pablo dijo. Nuestro Señor Jesucristo era consciente de la presencia de Dios en él. Él decía, yo y el Padre somos uno. Y lo que yo digo y hablo, no lo digo porque yo quiero, sino que el Padre me dice que yo lo que, lo diga y lo haga. O sea, él era consciente del Padre. Y ser consciente de la presencia de Dios es ser consciente de quién es usted en Cristo y de a dónde está usted en Cristo. Que aunque usted esté en una situación grave, que aunque usted esté en un problema, que aunque usted esté en una crisis, usted no se ve en la crisis, en el problema, sino se ve sentado en los lugares celestiales con Cristo. Porque la victoria está en eso. Usted no va a ganar algo que ya Dios ganó a través de Cristo en la cruz, sino que usted debe de ser consciente de que ya usted está en una posición mucho más alta que esa situación que está tal vez viendo o sintiendo. Entonces, lo que la iglesia necesita es eso, ¿sí o no? Entonces, eso es ser consciente de Él, donde quiera que usted haga, pero practicar su presencia, o sea, el ser consciente de la presencia de Dios lo llevará a usted a practicar su presencia, para cuando a usted le toque practicar el amor, usted practica el amor. ¿Por qué? Porque usted es consciente de su presencia. Usted no le va a orar al Señor para que le dé más amor. Porque Él dice, yo ya derramé todo mi amor sobre usted. ¿Sí? Pero usted cuando es consciente de su presencia, usted practica el amor. Entonces cuando tenga un problema, usted practica el amor. ¿Sí? Entonces cuando usted tenga cualquier cosa, usted va a empezar a practicar la paciencia. Usted va a empezar a practicar el perdón. Usted va a empezar a practicar el poder que tiene en Cristo. Usted va a empezar a practicar la herencia que tiene en Cristo. Eso es importante. Porque a veces la iglesia o nosotros estamos pidiendo algo que ya tenemos. Y a veces en nuestra forma de orar, a veces oramos no bajo el nuevo pacto, sino estamos orando bajo el antiguo pacto. Pero eso es porque no somos conscientes de quién nos habita. ¿Listos? ¿Qué más? Recuérdeme, ¿qué más? ¿Nadie más? Amén. Entonces, ser rico es tener una excelente relación o comunión con Él, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos. Eso es ser rico, ¿no? Ser rico, porque él dijo que Él nos ha enriquecido, ¿recuerda? Ya nos enriqueció, no vamos a ser ricos, pero no estamos hablando de la riqueza como habla el mundo, sino Él dice que nos ha enriquecido en todo en Él, en Cristo, ¿cierto? Pero ser rico necesitamos entender que es ser rico, porque no está hablando de billete, algo que vale mucho más que el billete. Y habíamos quedado en ¿dónde? ¿Se recuerdan? Yo les dije, Efesios 2:22. Entonces, la iglesia no carece de ninguna de las cosas que a veces nosotros oramos, sino del conocimiento de todas estas cosas, ¿sí o no? De todo lo que ya Cristo nos dio. Y por eso, mire, Efesios capítulo 2, versículo 22, la NTV dice así, NTV dice, por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Dónde Dios vive hoy? En nosotros. Dios vive en nosotros. Y Él habita permanentemente en nosotros. Por medio de Él, ustedes los gentiles, antes éramos gentiles, ahora somos hijos, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Usted es el templo, usted es la habitación donde Dios vive. Estamos hablando de nuestra ¿qué? Posición.
Estamos hablando de que necesitamos ser conscientes. Por eso Dios a través de su palabra nos enseña para que usted sea consciente. O sea, que la idea de que algún día que pase algo, entonces el Espíritu de Dios se va de mí. O Dios se queda en un lugar y yo me voy por otro lugar. No es cierto, porque el Espíritu de Dios ahora habita permanentemente en el creyente. Ahora, eso nos da seguridad, ¿cierto? Y vamos a ver por qué. Esto nos da ¿qué? Seguridad. Eso es, Efesios vimos, ¿cierto? Entonces, Cristo en la cruz por medio de su muerte y su resurrección ya le dio todo lo que la iglesia necesitaba. ¿Me están entendiendo? O sea, lo que usted necesitaba para vivir en esta tierra, Cristo ya nos lo ¿qué? Dio a nosotros. ¿Sí? La iglesia no carece de estas cosas, sino del conocimiento de estas cosas, de la herencia que ya tenemos en Cristo. Pablo, como les estaba diciendo, no oraba para que le dieran algo, oraba porque ya la iglesia tenía todas estas cosas. Y necesitamos ser conscientes de la unión que tenemos en Cristo. ¿Necesitamos qué? Ser conscientes de la unión que tenemos en Cristo. Y por eso estamos mirando unos versículos donde nos habla acerca de lo que ahora nosotros somos en Cristo y de que Él habita en nosotros. ¿Para qué esto, pastor? Para que usted y yo podamos ser conscientes en todo momento. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 27, mire cómo dice, Colosenses 1, 25 al 27. Y mire cómo decía Pablo, Dios me ha dado la responsabilidad de servir. Ahora, ¿hay una responsabilidad en servir? ¿Cierto o no? Dice, de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Siga. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Vamos a ver cuál es. Pues Él quería que su pueblo supiera que la riqueza, ¿sí ve? Que ¿qué? Supiera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Diga, que la iglesia sepa. Pues Él quería que su pueblo, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son ¿para quiénes? Para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que la iglesia sepa? Que las riquezas y la gloria de Cristo son para nosotros. Y escuche, y el secreto es este. ¿Cuál es el secreto? Que Cristo vive en ustedes. ¿No les alegra eso? El secreto es que Cristo vive en nosotros, iglesia. O sea, el secreto, el misterio, en otro lugar dice el misterio. Había un misterio en el antiguo pacto que no había sido revelado a ellos. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no vivía en ellos, ni Dios vivía en ellos. Dios vivió en Adán, pero cuando Adán desobedeció, su presencia se fue de él. Perdón, ni siquiera él, el mismo hombre se apartó de Dios, ¿cierto? Pero en Cristo Él vuelve a colocarnos dentro de Él. Por eso ahora vivimos en Él, en Cristo. Por eso para ellos era un misterio. Y ellos solo tenían conciencia de que Dios venía de vez en cuando, Dios iba en la nube y Dios iba adelante. Pero nunca nadie dice, Dios está dentro de mí. En el nuevo pacto la iglesia tiene el privilegio de decir, el misterio es que Cristo ahora habita en mí. ¿Sabe qué quiere decir? Que Cristo habita en nosotros, que lo tenemos todo. Es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros. Entonces, este es el secreto. Es Cristo viviendo en ustedes. Y ahora hay un beneficio de eso, iglesia. No solo saber que Cristo habita en nosotros, pero también saber de cuál es el beneficio de que Cristo habita en nosotros. Mire, y el secreto es Cristo vive en ustedes. ¿Eso les da qué? Seguridad. ¿Qué es lo que le da seguridad a la iglesia? Que sepa que Cristo vive en nosotros, iglesia. Eso es lo que nos da. No nos da seguridad que nos profetice y nos digan, mañana vas a tener un empleo, dentro de 15 años el Señor dice que esto, dentro de 20 años venga impongo las manos, venga hago algo.
No, lo que le da seguridad a la iglesia es que sepa que Cristo vive en nosotros. Esto les da seguridad ¿de qué? De que participarán ¿de qué? De su gloria. Les da seguridad. Ahora, escuchen, no solo de su gloria, porque está hablando de la gloria cuando Él nos dé el cuerpo, de toda su gloria, pero también de poder experimentar y ver su gloria aquí en esta tierra. O sea, nosotros deberíamos estar ¿qué? Manifiesta la presencia o practicando la presencia, viendo la gloria de Dios en cada momento, como Jesús mismo en la tierra. Jesús caminaba en la tierra y Él manifestaba la gloria y miraba la gloria de Dios en cada momento. Pero nosotros solo queremos venir a este lugar para de vez en cuando ver un milagro o ver algo que sucede. Pero eso debería ser algo, vea, las cosas espirituales, no, las cosas extraordinarias deberían de ser algo natural, o las cosas sobrenaturales deberían de ser algo natural para nosotros los creyentes. O sea, eso no debería de ¿qué? Sorprendernos. Porque eso es algo que es mi naturaleza. Eso nos da seguridad de que participarán de su gloria, el saber que Cristo vive en nosotros, ¿cierto? Y esto debe alegrarnos a nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora, saber nuestra unión con Cristo, de que somos como Él, nos da seguridad para hablar, nos da seguridad para actuar, nos da seguridad para caminar en esta tierra y para poder manifestar la gloria de Dios. Jesús dijo una cosa, Juan dijo esto, Juan dijo, así como Jesús es, nosotros somos en esta tierra. Y yo quiero que alguien me diga, ¿cómo vivió la vida Jesús en esta tierra? ¿Fracasado? ¿Enfermo? ¿Cuántas veces dicen la palabra que Jesús estuvo enfermo? Pero muchos pueden decir, pero ese era Jesús. Pero le tengo una noticia. Tú estás en Cristo, tú estás en Jesús. Pero ese era Jesús porque Él era Dios. Tú estás en Cristo, y lo mismo que experimentó Cristo en la tierra y toda la gloria que vio, debería de usted y yo estarla experimentando. Porque Dios nos puso en un nivel con Cristo. Él no nos puso más encima de Cristo, pero nos puso en un nivel para que usted y yo podamos participar y podamos manifestar y podamos experimentar todo lo que Él experimentó en la tierra. Jesús dijo, cosas mayores ustedes pueden hacer que yo. Y ustedes ven lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Entonces, ¿cómo cree usted que Jesús está en este momento? ¿O cómo estuvo Jesús? ¿Cómo caminó en la tierra? Si usted ha leído los evangelios, yo no veo a un Jesús fracasado, yo no veo a un Jesús enfermo, yo no veo a un Jesús que le faltaba algo. Aún, Él como caminaba en lo sobrenatural y andaba en lo sobrenatural, para Él era natural decirle a los peces, decirle a Pedro, vaya, que allá va a encontrar ¿qué? Oro, en la boca del pez, o plata. Pero para Jesús eso era ¿qué? Natural. Para Jesús era natural decirle a un muerto después que había muerto, hacía 4 días, levántese. ¿Cuántos muertos hemos levantado nosotros? O sea, lo que la iglesia necesitamos saber, a veces nosotros nos creemos inferiores a Él y usted está en Cristo. Para que pueda experimentar todo lo que Él pudo experimentar. Nuestro Señor Jesucristo vivió en victoria en esta tierra. ¿Y saben por qué? Porque Él era consciente de la unión con el Padre. Él decía, yo y mi Padre somos ¿qué? Uno. ¿Y sabe que Él no le pedía al Padre para levantar a los muertos?
sino él decía, levántese. Al paralítico no le oraba, porque él sabía que al estar en Dios, en su Padre, él tenía el mismo poder, la misma autoridad. Y usted por estar en Cristo tiene el mismo poder y la misma autoridad. Amén. Están como callados. Tome un poquito de agüita o algo si tiene ahí. Esto es importante, iglesia. Y ahora, ya sabemos que tenemos una ¿qué? Posición. O sea, ¿ya nos quedó claro la posición o no? ¿Sí o no? Ahora vamos a mirar que no solo usted tiene una posición, sino que también tiene, por tener una posición, ahora también tiene una posesión. Porque Dios no solo lo hizo hijo, porque Dios no solo lo injertó en Cristo, sino que al injertarlo en Cristo, dice que ahora a nosotros nos pertenece una herencia. No solo somos hijos, sino también herederos y coherederos con Cristo en Dios. O sea, usted tiene una herencia. La iglesia necesita saber eso también. No solo que tiene una posición, sino que tiene una ¿qué? Posesión. De nada sirve tener algo y no saber que lo tiene. El problema hoy de la iglesia es que tiene todo esto, pero no sabe que lo tiene, entonces no le sirve de nada. Y necesitamos ser conscientes de lo que tenemos y de lo que somos en Cristo. ¿Listos? Entonces, ya hemos aprendido nuestra posición, de quién nos habita, de quién somos en Él, de nuestra unión con Cristo. Ahora vamos a aprender de nuestra posesión. Una cosa es la posición, pero otra cosa es la posesión. Posición es diferente a posesión. Posición es lo que yo soy. Él dijo, cuando en el principio, dijo, yo los he creado, he hecho al hombre a imagen y a semejanza de Dios. Y en Cristo dice que Él nos injertó en Cristo, nos hizo uno, porque la Biblia dice que todo el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cierto? Somos uno, eso es una posición, usted es un hijo. Una posición es que usted es un hijo, una posición es que usted es la justicia de Dios. Que nada puede quitarle esto. Pero una posesión es algo que usted tiene. Posición es algo que usted es y posesión es algo que usted tiene. Y es importante que la iglesia conozca su posición para que no se esté comparando. Yo quiero ser como. ¿No basta con ser como Cristo? Tenemos la mejor posición, iglesia. El estar en Cristo es mejor que cualquiera, como la canción que cantábamos. Solo quiero estar con Él, el saber que estoy con Él, eso debería ser suficiente para nosotros. Y si a nosotros nos es revelado eso, cualquier cosa, entonces no nos va a mover. ¿Sí o no? Entonces, lo que Adán perdió, Dios vino a restituirlo, a restaurarlo, y todo empezó con Jesús. ¿El segundo qué? Adán. Todo empezó con Jesús, el segundo ¿qué? Adán. Porque en Él fue que hubo una restitución y una restauración. Pero por causa de que nosotros estamos en Él, ahora usted fue restituido, pero también Dios quiere que usted sea restaurado. Restituido en el espíritu, que usted ahora tiene una posición, pero restaurado en el alma, que usted sepa lo que usted ahora tiene en Cristo. Eso es lo que Él quiere para nosotros. ¿Listos? Entonces Jesús sabía que no solo tenía una buena posición delante del Padre, pero también tenía una ¿qué? Posesión por ser ¿qué? El Hijo de Él. O sea, usted no solo tiene una posición
sino que también tiene una posesión por ser ¿qué? Hijo de Dios. Por eso que la posesión es el resultado de su posición. Si usted entiende quién es, usted disfruta lo que tiene. Pero usted no puede disfrutar de la posesión si no entiende su posición. Y es donde hoy la iglesia se encuentra. Y nos encontramos como se encontraba Israel en el desierto, dando vueltas, mirando, bregando cómo de entrar a la tierra prometida o cómo disfrutar nosotros hoy en día lo que ya tenemos en Cristo. Pero es fácil, es por creer nada más, no tienes que hacer nada. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da ¿qué? Vida. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús allí? Así como mi Padre levanta a los muertos y le da vida, ahora yo, por tener esa posición, esa autoridad que me ha dado, yo también lo puedo hacer. ¿Sí o no? Es lo que Jesús está diciendo. Pero ahora no solo Jesús, usted, yo y usted podemos decirlo. Así como Jesús levantó a los muertos y les da vida, yo también puedo levantar a los muertos y darle vida. Eso es una herencia, eso es una autoridad, es un poder que Dios delegó hacia la iglesia. Por eso, mire, hay algo en lo que la iglesia todavía no entendemos. Y por no conocer la autoridad que tenemos en Cristo, y a veces nos ha pasado, hay personas en la misma iglesia del cuerpo de Cristo que están pasando o que tienen alguna circunstancia o están pasando por alguna necesidad o un síntoma, y en vez de ejercer autoridad estamos orando, Padre, oramos para que sane a Miguel. Padre, oramos para que bendiga a Pedro. ¿Y sabe por qué hacemos eso? Porque somos inconscientes de la autoridad que tenemos en Cristo. Oramos para que la gloria de Dios se manifieste aquí. La gloria de Dios, escúcheme, no está en el cielo. La gloria de Dios vino a vivir en usted. Y usted no puede orar para que Dios manifieste su gloria, porque Dios le va a decir, no soy yo, es usted, porque ella está en usted. Manifiéstela usted. No me pida que lo sane, sánelo usted. No me pida que lo bendiga, yo ya lo bendije. Entonces, todo esto nos ayuda y nos es consciente. La iglesia no estamos siendo conscientes de eso. Por eso a veces cuando oramos, y nos pasa, porque a mí me ha pasado, empezamos, no hallamos qué hacer o cómo decir. Pero Jesús, su ministerio era simple. Jesús no se apartaba a ayunar. Ahora, yo ayuno, pero no para eso. Pero Jesús, Él se apartaba a ayunar, pero Él se apartaba a orar. Pero en el momento de que tenía un problema, una persona tenía un problema, Él no iba a decirle al Padre, Padre, ¿será que es la voluntad que Él sea sano? Usted no necesita pedirle al Padre o al Señor si es la voluntad que alguien sea sano. Tú lo que necesitas es declarar y manifestar el poder que está en usted sobre la persona. Y Jesús caminaba y cuando había un problema, levántese. Eso deberíamos estarlo practicando en la iglesia. En todas las áreas. Entonces Jesús entendía que la misma vida que tenía el Padre era la misma vida que Él tenía. Y era por su posición que Él era uno con el Padre y el Padre era uno con Él. Y lo que fluía por el Padre también fluía a través de Él. Lo que fluyó en Jesús también fluye en usted. O sea, usted tiene que verse en Él y creerse. Él lo colocó en un nivel igualito a Él. Tú no eres Dios, ni yo soy Dios, ni somos más que Dios.
pero Él los colocó a un nivel de Él, a su imagen y a su semejanza. Nos dio su autoridad, su poder, los dones, todo. ¿Listos? Entonces Jesús era consciente que poseía algo, y si yo tengo algo como posesión, y si es mío, no tengo que pedirle permiso para darlo a alguien, no tengo que preguntarle a Dios. Si yo sé, ahora por tener mi posición y mi posesión, saber qué tengo yo, no tengo que pedirle permiso a alguien para manifestar la gloria de Dios, no tengo que pedirle a Dios que si es la voluntad de Él, que el hermano sea sanado. ¿Por qué? Porque uno es la voluntad de Dios. O no debemos de estarle pidiendo a Dios por alguien que no sea creyente para orar por él. Señor, ¿es la voluntad tuya que yo ore por esa persona? Pues la voluntad de Dios, Él dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que usted tiene es que ejercer autoridad, el poder. Entonces Jesús nunca preguntó o oró si era la voluntad del Padre que alguien fuera sanado. Así que tenemos una posición que es el resultado de nuestra posesión, y fuimos enviados del cielo para manifestar el cielo en la tierra, iglesia. Eso es lo que debemos estar haciendo la iglesia aquí. Entonces, el resultado de nuestra posesión es que tenemos una posición, y usted y yo fuimos traídos del cielo. Jesús dijo esto, y me impresiona lo que Jesús dijo. ¿Sabe por qué los fariseos odiaban tanto a Jesús? Por decir que Él era como Dios. ¿Sabe también por qué? Por decir, y esto es una locura para el mundo. ¿Qué tal que a usted decir, no es que, y esto es una verdad y se la voy a decir, pero para el mundo es una locura y se van a burlar de ustedes, pero usted sería capaz de decirle a alguien, yo no soy de acá, yo vengo del cielo? Eso es una locura para el mundo, pero es una verdad para nosotros. Porque usted es un espíritu y usted viene del cielo. Cuando Dios creó al hombre, el hombre lo creó, dijo que formó el barro, y en el barro no había nada, pero Él dice que sopló el aliento de vida. La vida de Dios que viene del cielo se introdujo entre el hombre. Y por eso yo no soy de acá, yo vine del cielo y usted vino del cielo. Jesús dijo eso, es que yo no soy de acá, yo vine del cielo. Y les dijo, y donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Por qué no podían ir ellos? Porque no tenían a Cristo, no habían creído en Jesús. Para ir al cielo tenemos que ¿qué? Creer en Jesús, que Él es nuestro Salvador, nuestro sanador. Entonces, eso es lo que necesitamos la iglesia. Y no sé si me están entendiendo. Entonces, dejemos de darle tantas vueltas al asunto y empecemos a ser conscientes de lo que usted es en Cristo, de su posición, y no se baje de su posición, y también sea consciente de su posesión, para que pueda manifestar todo esto. Que a la iglesia hoy en día usted no es, o sea, a usted Pablo dijo, y no, o sea, yo no encuentro otro lugar, pero Pablo dijo, en Él estoy completo. Ustedes, todos, la iglesia, estamos completos. A la iglesia no nos falta nada. A la iglesia lo que necesitamos es transformar el alma para que lo que hay en el espíritu lo sepa el alma y lo pueda manifestar. Entonces necesitamos entender esto en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Si usted es consciente de la presencia, usted va a practicar. Cuando usted es consciente de la presencia, aunque usted vaya haciendo una cola en el banco o esté en cualquier lugar y alguien esté pasando por una necesidad o suceda un accidente o alguien esté enfermo y necesite sanidad, usted no le dice, ven y le voy para el taxi para que se vaya para un hospital. ¿Cuánto me están entendiendo? Como usted le dice lo que Pedro le dijo al hombre que quería dinero: no tengo eso, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano o levántese.
Y eso no depende, escúcheme lo que les voy a decir. El manifestar su posesión, escúcheme, los dones, el poder que tiene en Cristo, no depende de lo que tú hagas, iglesia. Depende del saber conocer su posición donde está. Porque a veces nos limitamos, es que yo no oré tanto, entonces la persona no va a poder ser sanada. Es que yo no ayuné tanto, yo no he ido a la iglesia, yo no leí la Biblia hoy, y cuando vaya a poner mano entonces no hay tanto poder. El poder no viene porque tú leas la Biblia, el poder vino porque Dios le dio a Cristo el poder y Cristo lo dio a la iglesia. Entonces, nos limitamos en todas estas cosas. Ahora, yo oro, yo ayuno. ¿Cuántos ayunan acá? Todos. ¿Es bueno ayunar? Sí. Pero eso no limita mi posesión ni mi posición. Yo lo hago porque es mi naturaleza. Lo que hace que yo manifieste mi posesión o que esté disfrutando de la herencia es que yo entienda mi posición y mi posesión. ¿Listos? Yo creo que terminemos ahí. Entonces, estamos enseñando acerca de nuestra identidad, pero identidad también quiere decir que cuando tú tengas un problema con una persona que tal vez le hizo algo, que tal vez lo trató mal, tú también puedas, como es consciente de la presencia de Dios en su vida, entonces cuando tengas un problema usted sabe que va caminando con Jesús, ¿cierto? Va caminando con Jesús. Si alguien lo trató mal, usted es consciente que está con Jesús y usted no va a agarrarse a golpes con esa persona. Amén. Sino que va a ser como Jesús hizo. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo Jesús? Dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. O arranque a correr. Pero no nos enfrentamos, porque eso también tiene que ver con mi posición y mi posesión. Yo tengo, en mi posición soy esto, pero Él nos dio una posesión, nos dio unos dones y nos dio un carácter. Entonces también podemos, así como Jesús es, podemos ser en esta tierra. Perdonamos, amamos. El amor no le hace mal a nadie. El amor de Dios que está en usted también es para que usted pueda ser consciente.